todos los genios, hasta Homero dormita a veces. Marx también padeció de errores muy importantes en lo que se refiere al mundo atrasado, y Darwin supuso de que los gorilas, los simios, digamos así, formaban parte de una época de la humanidad donde no existía el lenguaje articulado. Pero es mentira, está lleno de gorilas que hablan todo el día y noche. Buenos días. Ando buscando para cruzar del otro lado del río. Ah, por allá. ¿Saben ustedes dónde estaba el campo de los Navarro? Mingo Navarro y los otros los hijos. Estaban haciendo una película los chicos. Y de una persona que vivió ahí en la zona de Abelardo Ramos. ¿Sabés cuál es el problema cuando entras en el camino rural del campo? Ahí, yo antes entraba y salía siempre. Yo creo que Ramos fue el pensador político más importante que el país produjo en la segunda mitad del siglo XX. Él tuvo una inmensa capacidad para ligar los procesos latinoamericanos a una reinterpretación del marxismo. Tenía del libro un concepto muy político. Él decía que un libro era un factor de poder. Escribía y sobreescribía sobre los libros que leía y se enojaba con los autores diciendo no, Cipayo, sí, aquí, o sea, marcándolo con flechas, subrayando, tachando. No solo los escribía, sino que los editaba, ¿no? Los imprimía y después los vendía y yo decía, terminaba hasta comprándolo de vuelta. Pero cuando tomábamos los textos de Jorge Abelardo Ramos nos encontramos efectivamente con un socialismo pero que hablaba de Gaucho, que hablaba de Perón, que hablaba de Lanza colorada al estilo de Ular Pietri. Vale decir, un marxismo que empalmaba con nuestra propia historia. Era muy difícil para los adversarios discutir con él, porque, como decíamos los amigos, el colorado primero les tira una estantería encima, ¿no? La identidad criolla, la identidad nacional iberoamericana siempre fue vista como algo secundario, como algo marginado, como algo transgresor, digamos, ¿cierto? Y Ramos lo vincula estrechamente a su revisión histórica, que aparece en una primera versión en el año 49 con América Latina, un país, que es un libro que está escrito desde el ángulo de un militante socialista revolucionario nacional que defiende al peronismo. En la primera página de Revolución y Contrarrevolución en la Argentina dice: la historia de los argentinos transcurrió en un territorio que abrazó gran parte de la América del Sur. Está diciendo que nuestra historia es de por sí una historia latinoamericana. Y en esa época él genera su libro fundamental sobre América Latina como conjunto. Estaba pensando en el título del libro. Yo los leo y no me convence ningún título. Y le digo, pero Jorge, le dije, América Latina, una nación. Y tomé conciencia que América Latina era una nación unitaria y no eran 20 y tantas nacioncitas. Era la nación, que éramos una nación inconclusa. Y así apareció Historia de la Nación Latinoamericana. Y nuestro movimiento fue pionero en plantearse el problema de una universidad vinculada a las necesidades del país. De una universidad cuyo objeto mismo de estudio, de investigación y de transmisión de conocimiento estuviera relacionado con las necesidades de la Argentina. Además del nombre Frente de Izquierda Popular, va a figurar un lema que va a distinguir nuestra concurrencia al comicio, además de nuestro apoyo a Perón. Y el lema es liberación y patria socialista. ¿No hubo problema con eso de la patria socialista, doctor? Bueno, ninguno. Perón se manifestó satisfecho porque al fin y al cabo nosotros llamamos al pueblo y a aquellos sectores del pueblo que quieren votar a Perón desde la izquierda, que lo hagan desde el FIP. Y aquellos que no deseen hacerlo, desde ese punto de vista pueden votar por el Frejuli. Ambas boletas van a concurrir al triunfo de las mayorías nacionales. Una última pregunta, doctor. Habiendo resuelto el Partido Comunista también apoyar a la fórmula Perón-Perón, ¿es probable, piensa usted, que los comunistas voten con
¿Las boletas del FIP? Mire, yo tengo la impresión de que el apoyo del Partido Comunista a Perón es un apoyo platónico y que creo que los comunistas van a terminar votando por Balbín porque han sido educados para ello. Casi 900.000 argentinos eligieron la boleta que había pergreñado el FIP con Ramos a la cabeza para decir que quería que Perón fuera presidente. Su constancia, su terquedad patriótica, su capacidad creativa. Ramos es un creador permanente y un crítico de sí mismo, además de ser un crítico de la sociedad y de los partidos que actuaban en ese momento. Era pública nuestra oposición. El Colorado tuvo que esconderse un poco, bastante, ¿no? Qué cambio que está. Donde vino a parar Ramos a vivir realmente, cosa rara. Y el 24 de marzo del 76, más de 800 efectivos rodean una casita muy precaria, pensando que habría un reducto guerrillero, vaya a saber qué. Nosotros aprendimos con el Colorado que todos los golpes de Estado siempre fueron golpes oligárquicos, proimperialistas, y que el ejército, las Fuerzas Armadas, eran la cara visible de un sector oligárquico que imponía de esa manera un modelo, una visión de país que quería recuperar la vieja Argentina para pocos. Se empezó con la idea de incorporar a las mujeres a la política a través de alguna organización que agrupara a las más humildes. Por eso fue que se dirigió principalmente a las amas de casa, que eran todas. Todas estas ideas habían sido congeladas y destruidas. Y, por supuesto, todo el neoliberalismo había ocultado a los hombres que la prohijaban. En el 2001, y a partir del 2001, cuando se produce el quiebre de ese sistema neoliberal, comienzan nuevamente a reaparecer en el seno de la sociedad las ideas que habían sembrado Jorge Abelardo Ramos y la Izquierda Nacional. Todos los partidos están en crisis desde el 2001. Todos los partidos están cuestionados por el que se vayan todos. Todos los partidos están cuestionados porque nadie cree en nadie. Y nosotros deberemos reconstruir una opción popular. América Latina, la patria grande nos unirá. Bueno, Cristina, entonces, por eso decía en mis reflexiones que esa historia nos impulsa. Y aquí nos trajo, pues, comenzando el siglo XXI. Mira, Jorge Abelardo Ramos, estábamos comentando este libro que lo estoy leyendo ahora porque preparándome para la CELAC, sí, leyendo, estudiando, y como me lo regalaron unos argentinos en el 2003, estábamos leyendo un libro de Jorge Abelardo Ramos, un libro que me llamó la atención porque se llama Historia de la Nación Latinoamericana. Y allí buscando y rebuscando en esas páginas de ese gran líder político, revolucionario argentino, escritor, ideólogo, fue marxista y fue peronista, fíjate, y desarrolló la cuestión nacional. Ver ese libro mío subrayado y que era útil para mí fue un gran orgullo, puesto que el sentido cumplió su objetivo, la botella al mar. Estamos entrando en un mundo donde las ideas de Ramos comienzan a tener vigencia, pero no contamos con él. Pero yo creo que se va a consolidar América Latina. Y entre millones de argentinos y entre millones de latinoamericanos, cuando nosotros festejemos esa unidad definitiva, los reencontraremos al Colorado Ramos, iluminándonos nuevamente el camino. Vamos a triunfar con la Revolución Nacional, con los derechos de las mujeres, con el derecho a defender hasta el fin las Islas Malvinas y a triunfar con la voluntad de ser nosotros mismos sin que nadie venga de afuera a decirnos cómo debemos construir una democracia.